En Miami, todo un país de luto por un gran desastre. Había desaparecido un lado entero. Estábamos conmocionados porque no sabíamos qué había pasado. En Canadá, un enorme socavón se abre en la capital del país. Era enorme y corría muchísima agua. Era como estar viendo las cataratas del Niágara. En California, uno de los puentes más famosos del mundo empieza a hacer mucho ruido. Lo han oído a 13 kilómetros de distancia. ¿Qué está pasando aquí? Y en el Reino Unido, un icónico puente londinense en peligro inminente de derrumbe. Casi estalló un motín en este lado del río. Las repercusiones fueron tremendas. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Desde fallos de cálculo hasta malentendidos. Algunos de consecuencias mortales. Estas catástrofes son la peor pesadilla de los ingenieros. Ingeniería letal. En todo lo que construyen, los ingenieros deben considerar las implacables fuerzas de la naturaleza. Cualquier punto débil puede manifestarse con consecuencias devastadoras. Como en este desastre en Florida. Una tragedia que golpeó a una comunidad costera y fue noticia en todo el mundo. Champlain Towers, it collapsed. Un edificio de viviendas se derrumbó en plena noche. Creí que era una tormenta, pero el suelo tembló. Un trueno no hace temblar el suelo. Una de las catástrofes más mortíferas en la historia de la ingeniería estadounidense. Había agentes en el garaje tratando de ayudar a la gente a salir. Estoy muy orgulloso de esos 3 jóvenes y de lo que hicieron al llegar aquí. Este edificio se vino abajo. No quedaba nada. El tercer piso, el segundo, el primero. Si esa noche estaban en casa, no sobrevivieron. Miami, Florida, es famosa por su infinita arena dorada y además alberga comunidades frente al mar como Surfside, donde vive y trabaja la periodista Wendy Rhodes. Esta es la playa de Surfside. Es una comunidad familiar muy pequeña y tranquila, a la que la gente viene a relajarse y disfrutar de la hermosa naturaleza y las playas que ofrece Florida. Es un lugar encantador. Al estar rodeada de arena y mar, muchos buscan una vista sin obstáculos. Para lograrla se recurre a una técnica de construcción con losas planas, como nos explica el ingeniero estructural y forense Joel Figueroa Balines. Una estructura de losa plana se construye básicamente con columnas y paredes que soportan los suelos. Básicamente no hay vigas. Es un método de construcción muy simple y rápido, sin la necesidad de construir paredes secundarias, sin la necesidad de construir componentes adicionales. La integridad del edificio depende principalmente de la conexión entre la columna y el suelo. Las losas del suelo funcionan como vigas. Así que un refuerzo de acero en las losas que además las conecte a las columnas es crucial para soportar una estructura así. La torre Champlain Sur, construida en 1981, era similar a otras de la misma manzana. El antiguo residente Steve Rosenthal disfrutaba del dinámico vecindario de 136 viviendas. Es una comunidad realmente maravillosa. Conocí a todos mis vecinos de las Torres Champlain, o a la mayoría. Es hermoso y maravilloso. Y con vistas al océano. Es todo lo que podrías desear. Pero en 2021, el mundo de esta comunidad tan unida estaba a punto de derrumbarse en uno de los desastres más mortíferos que Estados Unidos haya visto jamás. A
primeras horas de la madrugada del 24 de junio, Steve Rosenthal estaba en la cama en su piso de la 7ª planta. Hacia la 1:15 de la madrugada, oí el trueno más fuerte que había oído en mi vida. A Nicholas Balboa, vecino de Surfside, también le estaba costando dormir. Saqué a pasear a mi perro y oí un ruido muy fuerte. Al principio creí que era una tormenta, pero luego lo oí de nuevo y el suelo tembló. Un trueno no hace temblar el suelo. No se trataba de una tormenta. La cama empezó a temblar, la habitación empezó a temblar. Salté de la cama y fui a la sala de estar. Estaba llena de polvo, no podía ver nada. Aunque Steve aún no lo sabía, todo el centro de su edificio se había derrumbado. Fui hacia la puerta, la abrí y me golpeó una nube de humo, como si me golpease una onda de choque. Unos segundos después también se derrumbó todo el lado este. Steve hizo la única fotografía conocida desde el interior mientras estaba atrapado en su piso de la 7ª planta. Todo lo que estaba detrás de esos escombros había desaparecido. La destrucción se detuvo a medio metro de mi puerta. Los servicios de emergencias acudieron cuanto antes. El capitán de policía de Surfside, John Healy, estaba entre ellos. Entrenamos continuamente, pero dudo que ningún entrenamiento pueda prepararte para lo que íbamos a ver. Algunos de sus agentes ya habían llegado. Su cámara corporal captó sus reacciones. Captain, hey, the Champlain Towers, the building, it collapsed. La fachada del edificio todavía seguía en pie, pero había desaparecido un lado entero. Estábamos conmocionados porque no sabíamos qué había pasado. 55 de las 136 viviendas se habían convertido en escombros, y el resto de la torre también podía caer. El jefe del equipo de rescate de los bomberos, Brandon Webb, sabía que el tiempo corría en su contra. La planta de la piscina se había derrumbado sobre el garaje, la salida ya no existía y los escombros bloqueaban la puerta. La única forma de salir era desde una planta superior por una de nuestras escaleras o a través del aparcamiento que estaba inundado y parcialmente derrumbado. Algunos vecinos, como Steve Rosenthal, que vivía en la 7ª planta, estaban atrapados en sus balcones. Los bomberos empezaron a rescatar personas usando su cesta por las viviendas de las esquinas. Incluso cuando ya estabas en la cesta pensabas, ¿se nos caerá encima la fachada? Mientras el equipo de rescate de los bomberos evacuaba a los residentes desde arriba, los agentes del capitán Healy buscaban desde abajo. Hello? Where are you? Are you okay? Are you okay? Is anybody down there injured? Había agentes en el garaje tratando de ayudar a la gente a salir, en una parte del edificio que aún seguía en pie, pero que se había derrumbado parcialmente. Cuando los vi, sentí un orgullo inmenso por el coraje de aquellos 3 jóvenes. Habíamos bajado a gente de sus balcones, habíamos sacado a gente atrapada en la planta baja, pero sabíamos que todavía quedaba más en el edificio. Veíamos linternas en las plantas superiores y los equipos de bomberos empezaron a subir para buscar a supervivientes en lo que quedaba del edificio. La noticia de la tragedia se divulgó rápidamente y Wendy Rhodes y otros periodistas quedaron atónitos por lo que vieron al llegar. Era una imagen aterradora. Parecía una casa de muñecas abierta en 2 y que podías ver su interior con todos los muebles. Nicholas Balboa oyó a un chico pedir ayuda a gritos y avisó rápidamente al equipo de rescate. Cuando lo encontramos estaba en pijama. Todo el mundo sabe que un hogar es el lugar donde estás a salvo y que se derrumbe por completo bajo tus pies en plena noche es algo inconcebible. Absolutamente inimaginable. El chico fue rescatado, pero desgraciadamente era demasiado tarde para ayudar a su madre. Ojalá hubiese podido hacer algo más, pero su madre no sobrevivió, porque aquel chico de 15 años todavía la necesitaba. La búsqueda continuó sin descanso, pero conforme pasaban los días, las probabilidades eran cada vez más escasas. Sabía que eran malas noticias, y creo que todos lo sabían. El edificio se vino abajo, se derrumbó. Así que
Sabíamos desde el principio que las probabilidades de encontrar supervivientes serían bastante bajas. Después de 32 días buscando sin descanso, encontraron el cuerpo de la última víctima. 98 personas habían perdido la vida en uno de los peores desastres de construcción en la historia de los Estados Unidos. Eran mis vecinos. De los 98 que fallecieron, seguro que conocía a 60. El piso 11, el 10º, el 9º, el 4º, el 3º, el 2º, el 1º. Si esa noche estaban en casa, no sobrevivieron. Todo el mundo lo había visto y exigía respuestas. Todos nos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué salió mal? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una agencia federal con experiencia en el análisis de fallos en edificios, inició de inmediato una investigación técnica a gran escala. Para expertos como el ingeniero estructural forense Joel Figueroa Balines, las imágenes de cámaras de seguridad fueron una pista importante. Lo primero que pensé fue, tiene que ser un edificio de losa plana, ya que se derrumbó de forma muy limpia y vertical. Se vino abajo. En la construcción de losa plana, las juntas de la losa conectan las columnas. Una de sus desventajas es la falta de apoyos redundantes. No se toman precauciones extra en este tipo de construcción. Una sola conexión fallida con una columna puede ser catastrófica. En cuanto falla una planta completa, la gravedad actúa. El edificio se derrumba tan rápido como la gravedad puede hacerlo caer. El tipo de estructura explicaba la velocidad del colapso. La gran pregunta era qué había causado la caída. Las declaraciones de los testigos oculares orientaron las sospechas de los ingenieros hacia una zona. Mehrdad Sesani es experto en ingeniería estructural. Algunas personas vieron que la zona de la piscina, que era el techo del aparcamiento, se derrumbó unos minutos antes que el edificio. Aunque las grabaciones de seguridad no lo captaron, un fallo desde abajo encaja con la forma en que cayó la estructura. A primera vista, cabría pensar que el colapso comenzó desde arriba, pero el movimiento comienza en la parte inferior y se propaga hacia arriba en lugar de comenzar desde arriba y propagarse hacia abajo. Cualquier fallo en la zona de la piscina, la zona del garaje, pudo iniciar un colapso y arrastraría esos componentes al suelo con otros que ya habrían fallado. Un informe previo, completado en 2018, había identificado problemas potenciales en las losas entre la planta de la piscina y el garaje. Poco después del derrumbe aparecieron imágenes que demostraban que se había estado filtrando agua en las losas de hormigón armado, fundamentales para la resistencia de la estructura. El refuerzo de acero funciona hasta que el agua entra, pero en cuanto empieza a corroerse, el óxido puede expandir el metal hasta 7 veces su grosor original, y eso agrieta el hormigón. Eso hace que todo ese refuerzo pueda no ser suficiente para transmitir las cargas estructurales e incluso para mantenerse interconectado con los demás componentes de hormigón. Con el tiempo, el fallo de una de esas conexiones en el aparcamiento pudo provocar un fenómeno conocido como punzonamiento. El fallo por punzonamiento ocurre cuando la losa está sobrecargada y o las conexiones no ofrecen resistencia suficiente. En cuanto una columna debilitada falló, el peso de la losa pudo ser excesivo para que las más cercanas lo soportaran. La carga que transmite esta columna ahora debe ser transmitida por las circundantes. Esa transferencia podría provocar una cantidad significativa de fuerza horizontal aplicada a la estructura. Las columnas que sostiene la planta perforan la losa. Al no tener ningún apoyo, la siguiente planta cae y así sucesivamente, provocando lo que se conoce como colapso progresivo. Este tipo de fallo puede ocurrir sin previo aviso y los resultados son devastadores. Pero pudo deberse a algo más que unas cuantas fugas. Alrededor de la piscina había grandes maceteros, muchos de los cuales no estaban en los planos originales, que añadían un peso adicional de miles de kilos.
Por lo tanto, podía estar sobrecargada. Debe existir un equilibrio entre la carga y la resistencia. El año anterior al desastre se vieron indicios de que el hormigón se estaba desprendiendo de los refuerzos de acero. Podría haber sido una advertencia de que el peso extra estaba debilitando toda la zona. Cualquiera que sea el resultado final de la investigación, una cosa es segura. Esta terrible tragedia no solo conmocionó a Miami, sino al mundo entero. Diez días después del colapso, la Torre Oeste se consideró insegura y fue demolida. Los residentes de edificios cercanos comenzaron a cuestionar su integridad estructural. Esas personas necesitan respuestas, necesitan saber que están seguros en sus hogares y que cuando se acuesten su edificio no se derrumbará. Los líderes políticos exigieron inspecciones inmediatas en otros edificios más antiguos. Mientras la investigación continúa, todo posible problema de cualquier tipo y en cualquier edificio debe ser examinado y abordado. Si los ingenieros podemos aprender algo de esto, es que hay tres componentes principales para tener una estructura duradera. Uno es el diseño, otro es el control de calidad durante la construcción y el tercero es el mantenimiento. Y si alguno de ellos falla, deberíamos revisar cómo acometemos ese proceso. El recuerdo de los 98 residentes de Surfside que perdieron trágicamente la vida nunca será olvidado. Vi una faceta del ser humano que nunca había visto y espero no presenciar jamás otra tragedia que me permita verla. Espero poder verla a diario y que no haga falta algo tan horrible para unir a toda la comunidad. Aprendes mucho sobre tus amigos y tu comunidad cuando ocurre una tragedia así. La gente se ha volcado conmigo y la vida sigue. Tiene que seguir. Cuando se construyen puentes, los ingenieros se esfuerzan constantemente para hacerlos más grandes, mejores y más resistentes. Pero cualquier cambio, por pequeño que sea, puede tener consecuencias no deseadas. Como en esta historia en California. Una importante mejora en la seguridad que hizo mucho ruido. Si surge un problema, será mucho peor en un puente colgante que en casi cualquier otro tipo de estructura. Uno de los puentes más famosos del mundo se puso a gritar. Cuando empezó a aullar, todo el mundo quiso saber por qué. San Francisco, California. Muchos consideran la ciudad junto a la bahía uno de los lugares más bellos del mundo. El periodista Gabe Melin vive y trabaja en ella. En 1967, Otis Redding se sentó allí, en un muelle de Sausalito, y escribió la canción sentado en un muelle de la bahía, mientras contemplaba esta hermosa ciudad. Me parece una imagen increíble. Durante 80 años, este impresionante paisaje urbano ha estado dominado por el puente Golden Gate, una de las estructuras más famosas de la Tierra. El puente Golden Gate es el lugar más emblemático de San Francisco. Todos los que la visitan quieren verlo, quieren cruzarlo a pie. Probablemente es fotografiado 1000 veces cada hora o más. No se puede imaginar San Francisco sin él. Cada año, 40 millones de vehículos cruzan este puente de más de 2.700 metros de largo. Y 10 millones de visitantes acuden en masa a verlo. Sus estadísticas son alucinantes. Si pusiésemos en fila todos los cables que lo forman, darían la vuelta al mundo más de 3 veces. Y todo para conectar San Francisco con el norte a través del profundo y ancho estrecho Golden Gate. En su punto más estrecho, el canal alcanza casi 2 kilómetros y supera los 100 metros de profundidad. Si a eso le añadimos terremotos y vientos intensos, su construcción fue un gran reto para los ingenieros de puentes. El doctor Stephen Ressler es un exingeniero civil y del ejército de los Estados Unidos.
Las aguas profundas del Golden Gate requerían que los soportes estructurales principales estuvieran muy cerca de la costa y que un solo vano muy largo cruzase el estrecho sin ningún soporte intermedio debajo. Era una idea realmente increíble. Aunque concebida en la década de 1870, esa idea tardó varias décadas en hacerse realidad. Su construcción comenzó en 1933. El Golden Gate se inauguró en 1937. Se necesitaron 4 años para construirlo. Y entonces era el puente colgante más largo y alto de este tipo. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles lo considera una de las maravillas del mundo moderno. El enorme puente parece tan sólido como una roca, pero depende de un constante y cuidadoso equilibrio de fuerzas. Esta región de California es famosa por los terremotos, pero además, en este estrecho, el puente tendría que soportar vientos tremendamente intensos. A pesar de las vistas perfectas, esta es una ubicación hostil, así que el Golden Gate fue diseñado para soportar vientos sostenidos de hasta 112 kilómetros por hora. Justo frente a nosotros está el mar abierto, el Océano Pacífico. Así que se forma un túnel de viento gigantesco que atraviesa el puente. Cuando el viento sopla sobre un puente colgante, sobre todo si es muy largo y delgado, suele provocar vibraciones en él. Esas vibraciones pueden ser verticales, así, pero hay otras más peligrosas, las vibraciones que lo retuercen, que provocan torsión, así. Gracias a importantes mejoras de su resistencia, el Golden Gate ha soportado tormentas durante más de 8 décadas. En él puede soplar muchísimo el viento. He cruzado el puente en coche cuando da miedo cruzarlo, con las manos crispadas sobre el volante, siendo empujado por el viento. Pero en el verano de 2020, el puente se vio en el epicentro de una tormenta muy distinta. Un ventoso día de verano de principios de junio, Shirin Jafari, que vive y trabaja como música en San Francisco, estaba admirando el Golden Gate. Estaba dando un paseo por la playa con mi familia junto al Golden Gate y oímos un hermoso sonido similar al de un didgeridoo. Y pensamos que alguien estaba tocando un instrumento. Pero no era ningún instrumento. Raymond Bergstrom Good estaba haciendo ejercicio. Iba en bicicleta y cuando llegué al puente oí que hacía mucho ruido. Era como un silbato con diversos tonos. Notaba que procedía del puente, pero no de dónde exactamente. Era como si el puente Golden Gate estuviese cantando. El extraño sonido no tardó en propagarse por internet. Grabé un vídeo de 1 minuto, lo subí y se volvió viral al momento. Grabé un vídeo y lo subí. Aproximadamente 1 hora después, mi teléfono no dejaba de avisarme de respuestas de todas partes. En lugares tan lejanos como Daly City había personas que podían oír aquel sonido. Y está a unos 13 kilómetros. Sonaba como... Y pensé, ¿qué lo produciría? ¿Qué está pasando? El ruido fue noticia en todo el mundo, pero al principio su causa era un misterio. Es uno de los puentes más famosos del mundo. Y cuando comenzó a aullar, la gente se dio cuenta y quiso saber por qué. Además de su orgullosa estampa, el puente Golden Gate ahora también era muy ruidoso. Pronto se supo que el aullido se debía a un importante proyecto para mejorar su seguridad adaptándolo mejor al viento. El objetivo del proyecto era mejorar la resistencia de la estructura a la carga de viento para que pudiese soportar un viento de 160 kilómetros por hora en un futuro. Es un paso positivo, lógico y razonable tener en cuenta la naturaleza siempre cambiante de nuestro clima.
La lista de tareas incluía añadir redes de seguridad y adaptar la estructura. Es un puente tan icónico que pensamos que siempre ha estado ahí. Pero en la década de 1930 estaba a la vanguardia de los conocimientos en ingeniería, así que cualquier cambio debe plantearse con mucho cuidado. Una mejora crucial era reemplazar, después de varias décadas, la barandilla lateral de la calzada, como nos explica el experto en ingeniería Abol Hassan Astane Asel. La antigua barandilla tiene balaustres muy anchos, como podemos ver aquí, y aberturas muy pequeñas. El total de la superficie abierta es solo el 40%. El 60% es sólida, y el viento ejerce mucha presión sobre ese 60%. Así que decidieron, quitaremos esta y pondremos en el lado oeste otra barandilla mucho más abierta. Así el viento podrá atravesarla y la presión del viento disminuirá. Reducir el ancho de los balaustres para que presenten menos superficie al viento podría tener un efecto bastante sustancial en la disminución de la cantidad de fuerza que soporta el puente cuando sopla mucho viento. Pero esta astuta solución para proteger el puente resultó ser la causa de los extraños sonidos. Cuando el viento pasa a través de esta nueva barandilla, queda atrapado en la calzada. Y el pasamanos de esta barandilla tiene un perfil curvo y aerodinámico muy especial. El aire que llega a la superficie del puente, combinado con el perfil del pasamanos, crea un sonido muy similar al de una flauta. El ruido hizo que muchos se preguntasen si los ingenieros debían haberlo previsto. El ingeniero civil Stephen Ressler cree que no. ¿Es razonable esperar eso de unos ingenieros que diseñaban una barandilla cuyo propósito era, en este caso, reducir la fuerza del viento que soportaba a la estructura? Stephen Ressler Ista o razón. ¿Es razonable esperar eso de unos ingenieros que diseñaban una barandilla cuyo propósito era, en este caso, reducir la fuerza del viento que soportaba la estructura? ¿Es realista o razonable?
Tori tiene poco contacto con cultura india. La cultura india es una de las más antiguas y ricas del mundo. Aprenda de ella. ¿Cuánto tiempo cree que estudié hasta llegar a ser uno de ustedes? Allí se venera a Lakshmi. De la ciudad sería subterránea. Cavaron a mucha profundidad. La idea era avanzar de este a oeste e ir abriéndola por fases. Se perforaron grandes tramos del túnel a través de piedra caliza sólida. Pero bajo la calle Rideau, una de las más históricas de Ottawa, el suelo era mucho más blando. Kamal Hossain es profesor adjunto de ingeniería. Ottawa está construida sobre terreno blando, sobre la llamada arcilla rápida o arcilla de Leda. Es un material muy inestable y no sabes cuánto tendrás que excavar para llegar a la roca matriz. La arcilla normal es muy pegajosa y se mantiene unida muy bien, pero la arcilla rápida es mucho más débil e inestable. Puede licuarse fácilmente cuando se moja, y es bien sabido que ha causado deslizamientos de tierra en países como Noruega, Rusia o Canadá. Aquí la arcilla llenaba un valle subterráneo oculto que complicaba mucho la excavación de túneles. El suelo era tan blando que los ingenieros tuvieron que recurrir a una técnica especial para estabilizar las paredes del túnel. Rodearon con barras o tubos de acero la tierra que querían excavar para ayudar a sostener el techo, una técnica conocida como paraguas de tubos. Las barras o tubos de acero se introducen en el suelo alrededor de la sección prevista del túnel como un largo paraguas en forma de túnel que funciona como una especie de esqueleto para ayudar a sostener el techo cuando se retira el material. A pesar de la blandura del terreno, en el verano de 2016 las obras ya estaban muy avanzadas. El despacho de Jeff Elliott estaba cerca. Iba a ser el primer tren ligero y el primer tren subterráneo en Ottawa, así que la gente estaba emocionada. Era muy importante para la ciudad. El 8 de junio, con la construcción de túneles cerca de la nueva estación, algo sorprendió a Jeff. Se fue la luz en el edificio, así que estaba pasando algo. Cogí mi teléfono y subí a la azotea. Y vi que en esta zona de aquí la calzada había desaparecido. Un socavón enorme estaba destruyendo la calle Rideau. El socavón empezó a llenarse de agua de inmediato. Estaba en shock, atónito. Era enorme y pasaba una cantidad increíble de agua. Empezó más o menos por aquí y creció hacia allí. Y luego creció hasta el otro lado de la calle, donde se tragó algunos postes de luz que había allí. El socavón creció hasta tragarse un monovolumen, cortando en dos la calle Rideau. No solo se tragó la calzada, rompió tuberías de agua y cables eléctricos, y también la tubería del gas. Ante el riesgo de explosión, hubo que evacuar los edificios cercanos. Todos los autobuses que solían llegar hasta aquí tuvieron que ser desviados por otra calle, y además también tuvieron que cortar aquel cruce. Todos los que pretendían llegar hasta el centro tuvieron que buscar otras rutas. Ottawa y su proyecto de tren ligero estaban sumidos en el caos. Todos estábamos deseando usarlo, lo esperábamos desde hacía mucho tiempo. Pero antes de tener la oportunidad de ver cómo sería, surgió este enorme problema de ingeniería. Para la ciudad era algo muy serio. La gente estaba en shock, querían saber qué estaba pasando en pleno centro de Ottawa. La primera sospechosa fue la tubería de la que salía tanta agua, pero los investigadores la consideraron un efecto del colapso, no su causa. Al parecer el problema era el valle lleno de arcilla, saturado con agua subterránea y más débil de lo esperado, como nos explica el ingeniero Kamal Hossain. Os mostraré cómo el agua puede desestabilizar distintos tipos de suelo. Estoy vertiendo agua sobre la muestra de suelo y podemos ver cómo este cono de arena se extiende por todo el recipiente hasta desestabilizarse. Cuando el agua de lluvia se filtra, puede erosionar ese suelo blando.
Esa erosión crea brechas que con el tiempo pueden convertirse en un socavón. Aunque el sistema de paraguas de tubos ayudó a estabilizar el suelo, no bastó para evitar que la arcilla rápida saturada se deslizara entre las varillas hasta el túnel. Eso abrió un hueco enorme bajo la calzada. Y el resto es historia. El dramático colapso ocurrió el 8 de junio, pero solo faltaban 3 semanas para el Día de Canadá y la calzada debía ser reparada cuanto antes. Por suerte, nadie resultó herido. Drenaron toda el agua lo mejor que pudieron y empezaron a rellenar el socavón. Empezaron a rellenarlo con el asfalto necesario y añadieron cemento encima. No pudieron salvar el monovolumen, así que lo dejaron dentro del cráter mientras los trabajadores rellenaban el socavón con hormigón y reconstruían la calzada. Por fin, en septiembre de 2019, 3 años después del desastre, la estación Rideau abrió sus puertas a los pasajeros y Ottawa recuperó de nuevo su movilidad. Fue como si a todos nos hubiese tocado la lotería. Estábamos deseando subirnos a él y usarlo. En las grandes obras de ingeniería, un mantenimiento minucioso puede ser tan crucial como su construcción. Porque a veces un problema menor que acecha en su interior puede convertirse en una gran catástrofe. Como en este histórico puente del Reino Unido en peligro de colapso inminente. Las repercusiones fueron tremendas. Fue devastador. Un desastre potencial que había pasado desapercibido. La corrosión no se controlaba desde hacía décadas y ponía toda la estructura en grave riesgo. Uno de los puentes más famosos de Londres pudo caer. La ciudad no podía correr ningún riesgo. Había que cerrarlo cuanto antes. Londres, la capital de Inglaterra, fue fundada como una pequeña población en la época romana y se expandió a lo largo de las orillas del río Támesis, el palpitante corazón de la ciudad. Algunas de las edificaciones más históricas de Londres están sobre o alrededor del río Támesis, como los 35 puentes que lo cruzan, entre ellos algunos de los más famosos del mundo. Y uno de los más atractivos, situado unos 10 kilómetros al oeste del centro de la ciudad, es este, el puente de Hammersmith. Buenos días, capitán. Como nos explica Keith Whitehouse, presidente de la Sociedad Histórica Local, su inauguración provocó un gran revuelo. El puente de Hammersmith se construyó en 1887. Fue el primer puente colgante sobre el Támesis y a su inauguración acudieron miembros de la realeza, altos dignatarios, todo un acontecimiento. Este puente no solo es único en Londres, es el único de su tipo en todo el Reino Unido. El puente mide más de 200 metros de largo, con torres de hierro ornamentadas sobre pilas de hormigón. Pero lo que más hacía que destacase entre la diversidad de puentes era que todo estaba conectado con estas enormes barras de ojos. En lugar de cables se utilizaron una serie de barras como elementos principales de soporte, básicamente como una gigantesca cadena de bicicleta unida a los grandes pedestales de hierro fundido que sostienen toda la estructura. Se trata de un puente colgante de barras de ojos, con cada extremo de la cadena sobre cojinetes de rodillos en los pedestales. Los cojinetes permiten que el puente se mueva horizontalmente bajo cargas pesadas, lo cual reduce las tensiones en las torres. Durante más de un siglo ha sido muy querido por los londinenses, como le ocurre a Jane Bain. Es icónico. Me encanta el puente, me parece maravilloso. No puedo imaginar despertar por la mañana y no ver el puente al mirar por la ventana. Es mágico. Pero aunque puede resultar mágico, un problema oculto en su interior lo pone en peligro de desaparecer para siempre. Tras más de 130 años de orgullosa labor sobre el río Támesis, al puente de Hammersmith le estaba costando afrontar los rigores de la vida moderna.
El puente fue diseñado para soportar caballos y carros. Ni los ingenieros con mayor visión de futuro podían prever que tendría que soportar más de 20.000 vehículos cada día. El ayuntamiento debía repararlo, pero gracias a un estudio estructural mucho más completo mediante tecnología moderna, se descubrió que había algunas grietas en el pedestal y decidieron cerrarlo al tráfico por seguridad. Aunque seguía abierto para los peatones, aproximadamente un año después encontraron un problema mucho mayor que podía cerrar el puente para siempre. Unos nuevos sensores instalados en el interior del puente alertaron a los ingenieros de un aumento rápido y repentino en el tamaño de las grietas en los pedestales de hierro fundido cruciales para la integridad de todo el puente. Los ingenieros creyeron que existía un peligro serio para los peatones y los ciclistas y cerraron el puente de inmediato. A las 5 de la tarde del 13 de agosto de 2020 y sin previo aviso, el puente de 133 años de antigüedad fue cerrado por completo. Había gente que había cruzado el río y no podía volver a casa. Se quedaron atascados en plena hora punta y los ánimos se iban caldeando. Casi estalló un motín en este lado del río. Hammersmith tuvo que enviar agentes y decirle a la gente, lo sentimos, pero no pueden cruzar. Con unos 16.000 peatones cruzando y cientos de embarcaciones pasando bajo este puente cada día, las autoridades no estaban dispuestas a correr ningún riesgo. Aunque no había forma de saberlo con certeza, las autoridades locales creían que cerrándolo podían evitar una posible catástrofe en la capital. Hay quien cree que las grietas pudieron ser causadas por un proceso conocido como carga dinámica, como nos explica el profesor de ingeniería Amer Wadi. La carga dinámica surge por la carga repetida del tráfico. Cuando un camión cruza el puente, se crea mucha tensión en ciertas zonas. Cuando sale del puente, de repente la carga cambia por completo. Hay menos tensión en una parte concreta del puente. Con el tiempo esa carga se va repitiendo y las tensiones en el puente aumentan y disminuyen, aumentan y disminuyen. Y con el tiempo pueden abrirse grietas por fatiga. Una inspección descubrió que el puente también sufría corrosión desde hacía casi 7 décadas. Los cojinetes de rodillos, vitales para la flexibilidad del puente, se habían corroído y agarrotado, así que el puente tenía que soportar mucha más fuerza que para la que fue diseñado, provocando en los pedestales grietas conocidas como microfracturas. Las microfracturas pueden ser catastróficas. Si las grietas se abren y provocan la fractura de ese estribo, puede cambiar considerablemente la forma en que las fuerzas y tensiones se transfieren desde el tablero a la cimentación. Y eso puede poner en peligro otras partes del puente que quizá no lo estaban. Y en el hierro fundido, el agrietamiento puede ser un problema serio. El hierro fundido es quebradizo y puede romperse. Aunque las fracturas eran diminutas, les preocupaba que el puente pudiera caer al río Támesis. El gobierno formó un grupo de trabajo para encontrar una solución para este puente histórico. Aunque no han hecho más que empezar, el plan a largo plazo es restaurar, reparar y reabrir el puente por completo, tanto para los peatones como para el tráfico, en 2027. Solo 11 meses después del primer cierre se declaró lo bastante seguro para peatones y ciclistas. La reapertura del puente fue un momento mágico. Me alegré muchísimo. Fue genial poder cruzarlo. Fue un día muy feliz. No será barato, ya que algunas estimaciones superan los 100 millones de libras esterlinas, 120 millones de euros, pero muchos piensan que el esfuerzo merece la pena. Además de preservar este puente para las generaciones futuras, lo más importante es la seguridad, sin importar cuánto se tarde. Y como suelen decir los ingenieros, el diablo siempre está en los detalles.